Una vez más te damos la bienvenida a esta serie de crecimiento que no es ni más ni menos que seguir creciendo en esta relación, en esta experiencia de ser cristiano. Vivir nuestra fe en Dios no es simplemente un accesorio, no es simplemente una cultura, es una relación que nos transforma, es una relación que ejercita y activa nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor. Estuvimos hablando, hacemos una recapitularización de todas las cosas que estuvimos charlando. Estuvimos hablando de la necesidad, la importancia de la salvación. Estuvimos hablando de la seguridad de la salvación. Estuvimos hablando también de cómo poder vencer el pecado. Y estábamos charlando acerca de eso. Y ahora nos queda una parte muy interesante que tiene que ver con cómo vencer el pecado. Y es cómo vencer la tentación. La tentación es un proceso que, fíjate cómo lo dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1. Dice, dichoso el que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Quiere decir que cuando yo puedo resistir la tentación, estoy demostrando a Dios que lo amo y hay recompensa por eso. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos es atraído y seducido. Así que la tentación se da por algo interno que sucede en nosotros. Eso que antes regía, guiaba, dirigía nuestra vida, pero ahora le hemos dado, por nuestra fe en el Señor Jesús, lugar al Espíritu de Dios. Eso batalla acá adentro. Pero esos deseos siguen estando y a veces parecen aflorar cuando uno menos lo espera. Uno es atraído por sus malos deseos y es seducido. Entonces esos malos deseos, después que han concebido, dan a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Esto aparece en Santiago 1, del 12 al 15. Si tenés una Biblia estaría muy bueno que puedas buscar ahí. Es como el proceso de un embarazo, así lo presenta Santiago. Es algo que nos atrae, es algo que nos gusta, si no, no sería una tentación. Y puede ser de toda índole, puede ser imágenes, a veces en lo sexual, a veces pueden ser ideas que me hacen codiciar cosas que tienen otros y no ser agradecido, quejarme. A veces tiene que ver con la mentira. De esta forma puedo hacer tal o cual cosa. A veces tiene que ver con hablar mal de otros. A veces tiene que ver con despreciar. Si uno recuerda los 10 mandamientos, te vas a dar cuenta que tienen que ver con esto. ¿Y qué hacemos cuando estos pensamientos, estas ideas empiezan a venir? Bueno, no es que un pensamiento ya es pecado, sino que muchas veces el pensamiento, el mirar, el escuchar o el ser incitado a algo es una oportunidad para que yo decida si sí o si no. Y es algo que se va gestando, es como una idea que uno va elaborando. Así lo presenta Santiago a la tentación. Y si yo dejo que eso siga avanzando, si yo no lo corto a tiempo, este pensamiento, esta idea, se va haciendo cada vez más fuerte hasta que termino haciendo aquello que yo sabía que no tenía que hacer. Es una lucha. ¿Cuánto va a durar esta lucha? ¿Hasta que yo sea un poco más fuerte? No, esta lucha va a durar todo lo que dure mi vida. Es una lucha de todos los días. No te sientas mal si sos cristiano y te vienen muchas tentaciones. A veces parecen ser más fuertes, a veces parece que hay días más tranquilos. Pero tenemos armas y tenemos a alguien que nos defiende. Tenemos que aprender a utilizarlas. Es por eso que debemos entender de que Dios no nos tienta, de que todo nace por nuestros malos deseos. Ahora, como hablábamos en el episodio anterior, lo que nos rodea es una tentación. Estos principios, estas invitaciones, estas cosas que parecen no ser malas y así se presentan, pero que uno tiene una conciencia y el Espíritu de Dios la ilumina y uno lee la palabra y dice, esto no me conviene. ¿Por qué lo voy a hacer? A ver, debemos darnos cuenta de que no todo lo que nos gusta nos hace bien. Y no solamente en la comida, sino también
en las decisiones, en los pensamientos, en lo que vemos, en lo que le dedicamos tiempo. Es por eso que hay cosas que debemos empezar a rechazar porque no son convenientes para nuestra vida. No quiere decir que nos llenamos de prohibiciones, al contrario, quiere decir que ahora en Cristo tenemos la libertad de elegir lo que antes no podíamos elegir. Antes venía una tentación y caíamos, mordíamos el anzuelo y nos hacía daño. Ahora tenemos la luz del Señor para decir, esto por más que parezca tentador, seductor y atractivo, no me conviene, ni hoy ni nunca. Debemos ser firmes en eso si queremos seguir creciendo en nuestra experiencia de nuestra relación con Dios. Bastaría con que leas ahí en Génesis cómo fue la tentación de Adán y Eva. Esto no es una ilustración, ni siquiera la Biblia dice que fue una manzanita, pero Dios había dado una orden y Satanás empieza a hacerle llamar la atención, en este caso a Eva, sobre ese árbol, sobre el fruto, sobre los beneficios. No sabemos cuánto duró la tentación. Satanás es llamado el tentador, pero la Biblia dice que Eva empezó a mirar ese árbol y ese fruto ya con otros ojos, después del engaño de aquel que le tentó, hasta que adentro suyo se generó esto como si fuera un embarazo, y comió y compartió con su esposo. Debemos abortar, cortar el proceso de la tentación en nuestra vida porque nos hace daño. Y la palabra de Dios nos enseña de cómo triunfar sobre este conflicto. Nos da algunas herramientas. En primer lugar, nos dice que Dios es fiel para supervisar y hacer de que nunca seamos tentados más de lo que podamos resistir. Esto es muy importante. Si alguno dice, no, esta tentación es irresistible, no es así. Siempre que viene una tentación, Dios tiene una puerta abierta para que podamos salir. Siempre es así. Podés ver varios casos en la Biblia y es uno el que decide. No hay ninguna tentación que me tiene tan arrinconado que decir, bueno, esto ya no puedo. Por supuesto que somos débiles, pero siempre debemos saber que la fidelidad del Señor nos abre una puerta para poder salir de la tentación. Y no es cobardía escaparse de la tentación, es sabiduría. En segundo lugar, debemos saber de que hay algo que nos sirve mucho para vencer la tentación y no caer en el pecado, y es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Le tenés que dar más importancia a la palabra de Dios. La palabra de Dios no es un libro religioso, es el corazón de Dios que se te revela. Es entender lo que Dios planeó para vos. Acá está lleno de tesoros y de promesas y de riquezas para vos y para mí, que las podemos vivir si las entendemos. Para entenderlas hay que leerlas y para eso después hay que creerlas. El Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus palabras, tus dichos, para no pecar contra ti. ¿Cómo hacemos cuando somos aturdidos por esos pensamientos, por esa seducción que impone la tentación? La palabra de Dios también dialoga con nosotros. Cuando nos exponemos a ella, tenemos luz y sabemos de que la palabra de Dios nos ayuda a vencer el pecado y la tentación. Así que hablábamos de la fidelidad de Dios, del poder de la palabra. En Mateo 26, 41, Jesús dice que uno puede vencer la tentación orando. ¿Qué es orar? No es repetir cosas. Orar es entrar en diálogo con Dios. Cuando seas tentado, enseguida ponete a hablar con Dios. Y lo que dura la tentación está en este diálogo. Y si te agarra trabajando y andando y caminando, vos sabés que mientras estás haciendo algo podés estar conectado con el Wi-Fi de Dios. La oración nos ayuda a vencer la tentación. Y hay algo más que también nos ayuda a vencer la tentación y es vital. Y se activan con la fe de la fidelidad de que Dios nos da la salida, con el poder de su palabra y con la oración, que es el Espíritu de Dios. Es el poder del Espíritu de Dios el que nos ayuda a vencer nuestras debilidades. Es Dios ayudándonos en nuestra debilidad. Debemos reconocer nuestra debilidad para decirle, Señor, ayúdame. Y debemos también tener un recurso más. Podemos haber caído en tentación. Y no debemos llenarnos porque el enemigo por un lado nos ofrece algo y nos ofrece algo, es como un buen vendedor que insiste y cuando nosotros compramos, aceptamos y lo hacemos, después se pone del lado del fiscal y nos acusa, nos hace sentir terribles, hipócritas, desagradecidos, como que Dios ya se cansó de nosotros. Quiero decirte que eso es mentira. Por eso tenemos un recurso aún para vencer la tentación cuando hemos caído.
y es la confesión. Volvemos a decir, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad si le confieso mi pecado. Nunca demores en confesar tus pecados al Señor. Así que quiero decirte algo también que ayuda. Habíamos hablado de la fidelidad del Señor, la palabra, la oración, el poder de su Espíritu, la confesión. Por último, ¿sabés qué nos ayuda también a vencer la tentación? La comunidad de fe. Dice 1 Tesalonicenses 5:11, Dios nos ha regalado la familia de la iglesia. Está bueno tener amigos, hermanos, que te ayudan a vivir la vida cristiana, que te dan un buen consejo, que te apoyan. Vos te sentís identificado y cuando uno es débil el otro te puede fortalecer y levantar. Es muy importante tener vinculación, relación, comunión con aquellos que forman parte de la familia de Dios. Debemos darnos cuenta de que Dios ha provisto los medios para que podamos vencer la tentación. Debemos usarla. No debemos dejarnos envolver por las artimañas atractivas y las mentiras del enemigo. La verdad de Dios nos hace libres y el poder de su Espíritu nos ayuda a vencer esas cosas que hasta el día de hoy no vencimos. Termino con esto. ¿Identificás algún área en la vida donde más sos tentado y donde más te cuesta vencer? ¿Por qué no se lo contás a Dios en oración? ¿Por qué no le pedís que su Espíritu te ayude? ¿Por qué no le pedís al Señor que te limpie de toda culpa? Y le permitís a la palabra de Dios que empiece a llenar esos lugares donde quizás el enemigo hasta el día de hoy ha podido entrar. Bueno, te quiero mucho, Dios te bendiga. Disfruta la victoria que el Señor te da.